Bueno, pues buenas tardes a todos y la verdad gracias por haber contestado a este webinar, por participar. Es nuestra primera vez, así que si hay algún pequeño problema técnico, disculparnos, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Quiero agradecer a la doctora María Sepúlveda por siempre estar desde el principio, por siempre contestar y ayudarnos en lo que sea, y hoy va a presentarnos un poco los avances de la NMO y luego y más adelante nos contestarán nuestras preguntas. Yo solo os voy a dar la bienvenida porque hoy el moderador va a ser Agustín, así que le voy a dejar a él seguir. Gracias de verdad por estar aquí. Muy bien, gracias, Noelia. Como todos sabéis, es la presidenta de la Asociación Española de NMO y MOGAT. Gracias, Noelia. Pues entonces yo empiezo presentando a la doctora y luego explicándonos un poquito cómo va a ir la mecánica del encuentro. La doctora María Sepúlveda, que está hoy con nosotros, se licenció en Medicina en la Universidad de Barcelona en 2005 y posteriormente se formó como médico interno residente de la especialidad de neurología en el Hospital del Mar del Barcelona entre los años 2006 y 2010. En febrero-marzo de 2010 realizó una estancia de formación en la clínica, de formación clínica en la unidad de esclerosis múltiple de la University of Medicine and Dentistry de New Jersey. Desde octubre de 2016 forma parte del grupo de neuroinmunología y esclerosis múltiple del Servicio de Neurología del Hospital Clínic, liderado por el doctor Albert Saiz, donde realiza tareas asistenciales. Además, participa como coinvestigadora en diversos ensayos clínicos y participa en diferentes proyectos de la unidad encaminados al estudio clínico y a la búsqueda de marcadores que puedan ayudar a caracterizar las diferentes enfermedades y síndromes clínicos neurológicos inmunomediados. En este ámbito es autora y coautora de diversos artículos publicados en revistas de prestigio internacional. En el campo de la neuromielitis óptica, el doctor Saiz y su equipo han sido pionero en el estudio de la enfermedad en España, mediante la implementación y optimización de diferentes técnicas para la detección de anticuerpos, anticoagulina 4, que han sido testadas para la presencia de dicho anticuerpo en más de 4.000 muestras de pacientes, y de los anticuerpos anti-MOG, y han puesto en marcha diferentes estudios para profundizar en el conocimiento de dicha enfermedad. En 2018, la doctora Sepúlveda recibió el premio Agustí Codina de la Societat Catalana de Neurologia por su artículo Epidemiology of NMOSD in Catalonia, influencia de los nuevos criterios 2015 en la incidencia y la estimación de la prevalencia. Yo, doctora, hasta aquí es lo que tengo que decir. No está muy updated, seguro que han pasado más cosas desde que yo conseguí ese resumen, pero hasta ahí puedo leer porque es lo que he conseguido. Entonces, ella completará lo que crea necesario, pero os explico un poquito cómo nos vamos a organizar. Le vamos a dar unos 20 minutos a la doctora para que ella libremente pues, nos explique lo que considera que es los nuevos desarrollos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la NMO. Como estamos en el mes de la NMO, le hemos pedido a ella que se centre en la NMO. Pero ningún problema, doctora, si nos menciona algo también importante relacionado con el MOGAT, porque como verás, aquí en esta reunión hay pacientes tantos de una dolencia como de la otra. Luego hemos ido recuperando, como hicimos para el encuentro médico-paciente del mes de noviembre, hemos pedido a las personas que quisieran, digamos, elaborar un poquito más su pregunta, que las enviaran por adelantado. Yo también lo que he hecho esta mañana ha sido enviárselas a ella para que supieran hacia dónde van a ir los tiros de las preguntas de los pacientes, pero si algún paciente, o si alguno de los que estamos participando en este webinar, después de escuchar a la doctora, después de escuchar también las preguntas de los demás pacientes, se le ocurre alguna pregunta más, no hay ningún problema. Para que haya un poquito de orden, podéis formular vuestra pregunta por el chat en cualquier momento de la reunión. Yo la recojo, la incluyo en mi lista de preguntas mientras ella me va contestando alguna otra y las intentamos pues, presentar a la doctora con orden.
si al final pues hubiera tiempo, incluso podemos abrir los micrófonos y alguno puede hacer una pregunta de Biodoc. Pero para un poquito ordenar la sesión, este sería el método preferido. En principio, pensamos, doctora, que el total del webinar pues, va a durar aproximadamente 1 hora entre su presentación y el apartado de preguntas. Pero como somos flexibles, pues si hace falta, pues vamos a ser flexibles con la hora de terminar. Y sin más, doctora María Sepúlveda, adelante con, si quieres, un poquito más tu currículum y adelante también con los avances. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a la asociación, a Noelia y a Agustín por la invitación. Desde luego, conmigo podéis contar siempre que queráis y tanto. Y bueno, pues claro, cuando me propusiste hablar de avances, siempre me entra un poquito la duda, ¿no? Porque a veces creo, ¿no?, que los avances desde el punto de vista para un médico igual no son exactamente los mismos avances que pueda tener o que pueda querer saber un paciente, ¿no? Así que totalmente abierta a que me vayáis preguntando todo lo que queráis, porque aquí intentaré dar respuesta a todo lo que me vayáis proponiendo, ¿no? A ver, realmente de la neuromielitis óptica, digamos que avances en cuanto al diagnóstico siempre tenemos la gran asignatura pendiente de los pacientes seronegativos, ¿no? Esto, pues ya he visto, ¿no?, que hay también bastantes preguntas, ¿no?, que van a hablar de la neuromielitis óptica cuando no tengo los anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa, no? Pues esto es una gran pregunta que tampoco tenemos muy claro a nivel médico si realmente, tal y como están los criterios actuales para el diagnóstico de la enfermedad, el grupo de pacientes que no tienen estos anticuerpos antiacopolina 4 realmente los tenemos que mantener dentro de la enfermedad o los deberíamos quizás colocar en otro grupo o ver qué pasa un poco con ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que deciros que hay realmente un grupo de estudio a nivel mundial de expertos, ¿no?, de neurólogos expertos en neuromielitis óptica. Yo tengo la suerte de estar también ahí. Tenemos mucho interés en estudiar también este grupo de personas que también tienen, ¿no?, pues, inflamación en el nervio óptico, inflamación en la médula, pero, ¿no?, pero que luego cuando se les hace el análisis resulta que no tienen el anticuerpo, ¿no? Pues hay un grupo de expertos internacional que está analizando todas las características de estas personas, todas las características que están publicadas, que están pues también recopilando, ¿no?, toda la información pues a nivel de si presentan otras proteínas, si en las pruebas de imagen presentan otras características, es decir, están recopilando toda la información de biomarcadores para ver realmente si se puede conocer mejor, caracterizar mejor, ¿no?, todo este grupo de pacientes, y la idea es, por supuesto, ¿no?, de también pues, poder ofrecerle el tratamiento que sea más adecuado, ¿no? Entonces, por un lado, comentaros pues esto, ¿no?, que es posible que dentro de poco del grupo de pacientes que con la enfermedad pero que no tiene el anticuerpo, que son seronegativos, pueda presentarse trabajos por ejemplo, en el próximo reunión de la Asociación Americana de Neurología, interesante sobre este grupo y que, bueno, pues ahí estaremos y ya os lo transmitiremos un poco, ¿no?, todo lo que se diga, ¿no? A nivel un poco del diagnóstico de la enfermedad, yo creo que esto ha sido, ¿no?, se ha avanzado mucho en los últimos años, tanto en las pruebas de imagen o la resonancia, como sobre todo, ¿no?, en el test de detección para detectar el anticuerpo, y que realmente pues las técnicas que tenemos son de lo mejor, ¿no?, de las más sensibles y específicas. Pensad que ahora un poco se está estudiando en técnicas que sean cada vez más sencillas, que nos permiten el diagnóstico lo más rápido posible. Esto, claro, quizás en los países donde tenemos más medios no nos afecta tanto, pero igual en otros países que no tienen, ¿no?, las técnicas de detección adecuadas, y que cuando un paciente tiene la clínica sugestiva, pues tienen que coger la muestra, meterla en un avión, enviarla al otro país, y eso se demora mucho hasta tener el resultado. Pues tener de técnicas sencillas, que incluso con una gota de sangre ya puedas ahí ver si realmente la persona tiene los anticuerpos, pues esto puede ser también importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues la Clínica Mayo y toda una serie
de laboratorios a nivel mundial, pues también están un poco estudiando a ver si se puede hacer técnicas de detección que sean más sencillas e incluso más rápidas para tener cuanto antes la detección de anticuerpos. A nivel de la enfermedad, pues también los médicos vamos conociendo un poquito mejor, ¿no? Muchos de los síntomas que nos explicáis vosotros, que no todos son necesariamente los brotes, sino que también hay otros síntomas que tenéis, como por ejemplo el dolor, ¿no? Y que esto también es muy importante, o otros síntomas, ¿no? O puedan ser trastornos del estado de ánimo, que también es muy importante tener en cuenta, y creo que esto pues también es muy positivo que nosotros los médicos pues vayamos teniendo conciencia, ¿no? De todos estos otros síntomas, que no solamente sea pues claro, la pérdida de agudeza visual o la pérdida de fuerza, etcétera. Y esto también lo vamos teniendo en cuenta y lo vamos estudiando y conociendo cada vez mejor. Pero bueno, por supuesto el gran avance, ¿no? En la enfermedad, en la neuromielitis óptica, fue el hecho de que salieran tratamientos por primera vez el año pasado, ¿no? Por primera vez en el mercado con la indicación para tratar la enfermedad. O sea, pensad que hasta ahora lo que utilizábamos y lo que utilizamos como tratamiento, pues son fármacos que utilizamos un poco por analogía, porque sabemos que en otras enfermedades autoinmunitarias mediadas por un anticuerpo, pues son eficaces, ¿no? Son efectivos, ¿no? En el control de estas enfermedades. Y por eso las hemos utilizado en la neuromielitis óptica, ¿no? Pero a raíz de conocer el anticuerpo y de conocer bien un poco este anticuerpo, cómo hace el daño, ¿no? En la enfermedad, pues han podido desarrollar fármacos nuevos dirigidos específicamente contra la enfermedad. Y esto es una buena noticia, porque hasta ahora teníamos unas terapias pues un poco limitadas, ¿no? Y el hecho de tener pues más terapias y además que hayan sido pues testadas en las personas con la enfermedad y con un resultado positivo y además con una eficacia muy alta, ¿no? Pues esto ha sido una muy buena noticia. Claro, el problema es que estas nuevas terapias son caras. ¿Por qué? Pues porque la neuromielitis óptica es una enfermedad infrecuente, ¿no? Esto, bueno, va un poco así, pero claro, la situación no es igual en todos los países, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, se han aprobado 2 de estas nuevas terapias, pero se han aprobado solo en caso de que no fallen los tratamientos más clásicos que hasta ahora se utilizan, ¿no? Como por ejemplo el rituximab. Esto no es así en todos los países, ¿no? Igual si estáis conectados con, claro, no sé exactamente en Francia cuál es la situación, pero por ejemplo en Alemania las nuevas terapias las pueden dar de entrada en los países con la enfermedad. Entonces, no sé, si habláis con otros colegas de otras partes de Europa, pues veréis que esta situación varía un poquito. Aquí en España, de momento, las que tenemos aprobadas, pues son terapias que se pueden dar en caso de que falle, por ejemplo, el rituximab o que falle algún inmunosupresor como el Celcep, el micofenolato o la zatioprina, que no sé si algunos de vosotros también los llevaréis. Pero bueno, en cualquier caso, pues es una buena noticia el hecho de que tengamos por fin terapias específicamente diseñadas para tratar la enfermedad, aunque pues bueno, todavía nos hagan probar las terapias un poco más clásicas antes de poder utilizar estas otras terapias, ¿no? Y también, bueno, pues algunas de estas, o sea, el hecho de que estas nuevas terapias además sean diferentes donde actúan, el mecanismo de acción que tienen, pues eso también es muy interesante, porque quiere decir que igual una persona no responde bien a una porque ese mecanismo de acción, por lo que sea, no responde, pero se le puede ofrecer otra terapia, ¿no? Con un mecanismo de acción diferente, ¿no? Y por lo tanto, pues que quizás a ese sí que responda, ¿no? Esa persona. Y bueno, eso también es interesante, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco el avance pues también en la neuritis óptica está no solo ya en estos nuevos tratamientos, sino también en deciros que se sigue investigando, ¿no? Y aunque pues hayan aparecido recientemente estas nuevas terapias, esto no ha frenado para nada la investigación en la enfermedad, y de hecho es una enfermedad muy atractiva para investigar, porque se conoce el anticuerpo, se conoce la diana, se conoce lo que produce, su unión, y de hecho, bueno, pues hay, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Laboratorios muy punteros en investigación que van a intentar a ver si consiguen curar la enfermedad. Y esto diréis, bueno, ¿y esto cómo puede ser posible? Bueno, pues eso todavía nos quedan años de desarrollo, pero un poco deciros que la estrategia
no ya solo para la NMO, pero la NMO es muy atractiva en este sentido para otras enfermedades autoinmunes, pues es intentar lograr que de alguna manera el sistema inmune tolere a la coporina 4 y que no produzca los anticuerpos, ¿no? Si esto fuera así, que de alguna manera se consiguiera, ¿no? que el sistema inmunitario, que al final es un poco el que se equivoca y el que no sabemos bien por qué empieza a fabricar estos anticuerpos anómalos, pues si conseguimos, ¿no? que de alguna manera este sistema inmune tolere bien a la proteína, a la coporina 4, que está ahí en las células, ¿no? en los astrocitos del cerebro, la tolere bien y no genere los anticuerpos, pues entonces ya no habría que preocuparse porque si no se generan los anticuerpos, pues no se genera la inflamación y se genera nada, ¿no? Y bueno, pues sí, como os digo, esto pues todavía nos llevará años de desarrollo, pero un poco la meta es esa, ¿no? Conseguir que algún día se pueda curar la enfermedad. Y entonces estos tratamientos nuevos que se van a ir desarrollando, pues todos van a ir encaminados un poco a lograr la tolerancia del sistema inmune, ¿no? Hay diferentes vías por las cuales se puede inducir tolerancia, pero bueno, habrá que ver un poco cómo poco a poco se va desarrollando todas estas nuevas terapias y ver un poco si llegan a buen puerto, ¿no? Por supuesto, si son terapias seguras y si realmente pues llegan a buen puerto, ¿no? Así que, bueno, un poco el futuro de la enfermedad yo creo que es esperanzador. Es decir, que hay mucho desarrollo o sea, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento gracias al descubrimiento de los anticuerpos, se ha avanzado muchísimo, ¿no? en conocer por qué se produce la enfermedad, es decir, perdón, cuando actúa el anticuerpo, por qué se produce la enfermedad, y se ha avanzado también en el tratamiento y ya os digo que la meta es lograr incluso que algún día se pueda conseguir que el cuerpo ya ni siquiera genere estos anticuerpos. Y eso es pues muy buena noticia. Luego yo creo que también, ¿no? el hecho de que vayan surgiendo asociaciones de pacientes es muy buena noticia. En muchos países, ¿no? ya europeos, en América, pero incluso en América del Sur también, ¿no? falta un poquito África, pues cada vez hay más asociaciones de pacientes y esto es importante, diréis, bueno, pues que es importante para todas las enfermedades, pero es que una enfermedad como la NMO, que es rara, o sea, perdón, que es infrecuente, rare en inglés, pues es todavía mucho más importante, ¿no? Porque ¿no? una asociación va a ser una fuente de información fiable para una persona que tenga la enfermedad a muchos niveles, ¿no? Información a todos los niveles, ¿no? Desde médica hasta social, hasta legal, hasta, ¿no? y el hecho de que vayan surgiendo estas asociaciones, pues también es muy buena noticia, ¿no? Y bueno, y un poquito de NMO, estos serían los avances. Y claro que sí, hablar de la MOGAD, porque la MOGAD durante un tiempo estuvo ahí metida dentro de la NMO. Es decir, en la enfermedad, en la neuromielitis óptica, ¿no? la NMO, pues había pacientes que de repente veíamos que tenían también episodios de inflamación en el nervio óptico y en la médula, pero que se recuperaban muy bien y cuando le hacíamos los anticuerpos, resulta que no tenían los anticuerpos hasta que luego se vio que realmente estos pacientes lo que tenían eran otros anticuerpos, no la coporina 4 de la neuromielitis óptica, sino que tenían unos anticuerpos contra una proteína que está en la mielina, en la funda que recubre los nervios, y que es la proteína MOC, y por eso se llaman, bueno, la enfermedad asociada a los anticuerpos anti-MOC, ¿no? La verdad es que de esta enfermedad es más frecuente en los niños, o se empezó a describir sobre todo en niños. Por eso los médicos que nos dedicamos más a población adulta, pues hemos tenido un poco que estudiar y que aprender de los pediatras, ¿no? Y es cierto que es una enfermedad que es un poquito diferente en las características clínicas, si afecta a niños o si afecta a adultos, ¿no? Esto no es así en la neuromielitis óptica por acopolina 4, por anticuerpos contra la acopolina 4, que aquí sí que las características son las mismas en niños que en adultos, pero la MOGAD es un poquito diferente los síntomas que puede dar en niños o en adultos, ¿no? MOGAD es una enfermedad todavía más desconocida, bastante más desconocida que la NMO, porque aunque sí que es cierto que sabemos, ¿no? que hay un anticuerpo también, ¿no? que producen brotes, ¿no? también de inflamación, pero todavía no está, o sea, cada día vamos conociendo más tipos de síntomas que pueden presentar los pacientes con la enfermedad.
vamos conociendo también pues que hay pacientes que los anticuerpos se les puede desaparecer, pero que luego unos años después le pueden positivizar. Es decir, que es todavía una enfermedad pues, que nos con bastantes retos todavía, ¿no? Para saber bien tanto los síntomas que puede producir, como también un poquito por qué se producen esos síntomas. Porque de la misma manera que la neuromielitis óptica por acuaporina 4 se sabe bien cuando el anticuerpo se une a la proteína esta, a la acuaporina, lo que sucede, lo que se desencadena, en el caso de los anticuerpos anti-MOG no está tan claro. No está tan claro qué es lo que sucede, ¿no? Y por qué pues pasa un poco lo que pasa, ¿no? Porque al final se acaba generando la inflamación. Pero bueno, deciros que en el MOGAD también, pues esto, a medida que hemos ido conociendo más la enfermedad, pues han podido establecer unos criterios para diagnosticar, y eso es importante, para que todos hablemos un poco el mismo lenguaje, ¿no? Y podamos decir, pues mira, la persona tiene la enfermedad. También deciros que, pues lógicamente, la evolución de las técnicas de detección de los anticuerpos también nos ha ayudado mucho a poder detectar los anticuerpos anti-MOG. Y de hecho, pues ahora ya sabemos, ¿no? que los mejores test de detección son unos determinados basados en células y sabemos un poco las diluciones a los cuales hay que hacer para poder detectarlos y que no se nos escapen, ¿no? O sea que yo creo que sí que se ha avanzado bastante en el diagnóstico, es una enfermedad que ya cada vez la conocen más todos los neurólogos y bueno, todavía nos queda un poquito pues avanzar en saber pues qué pacientes con la enfermedad, con el MOGAD, van a seguir presentando brotes y por lo tanto que se van a poder beneficiar de un tratamiento que prevenga, ¿no? de padecer brotes en el futuro. O cuáles no, o cuáles son los pacientes que, bueno, pues hicieron una inflamación en un momento dado y luego ya se quedaron estables y nunca más tuvieron más brotes, ¿no? Un poco en el caso del tratamiento de la MOGAD no tenemos tampoco unos tratamientos todavía con la indicación, pero es cierto que se están ensayando, bueno, hay dos estudios a nivel mundial de tratamiento específico en los pacientes con la enfermedad, con el MOGAD, con 2 medicaciones. De hecho, una de las medicaciones es una de las medicaciones aprobadas para la neuromielitis óptica, que se llama satralizumab, y el otro estudio es con una medicación que se utiliza o que está aprobada para la miastenia, que se llama rozanolixizumab, ¿no? Estos 2 estudios están todavía en marcha. Yo creo que hay uno de ellos que está un poquito más avanzado que el otro y es posible que haya resultados a lo largo, quizás este año, quizás sea algo prematuro, pero si no es este año, el año que viene seguro que ya habrá resultados, ¿no? Y veremos, ¿no? Si realmente se demuestra que son tratamientos válidos para tratar la enfermedad, que es un poquito también el otro caballo de batalla, ¿no? Ver exactamente cuál es el tratamiento pues, más adecuado, ¿no? para evitar pues, que una persona que tiene el MOGAD pues siga presentando brotes, ¿no? y pueda vivir tranquilo toda su vida, ¿no? Claro, en el caso del MOGAD, estas terapias que os he comentado para la neuromielitis óptica, ¿no? Como esto de la tolerancia del sistema inmunológico, para el MOGAD esto todavía no está tan claro porque ya os digo que no se conoce del todo bien todos los entresijos, ¿no? que pasan cuando el anticuerpo se une a la proteína MOG y que es lo que acaba al final provocando toda la inflamación. Pero bueno, el sistema inmune está implicado, esto está claro y por lo tanto todo lo que sea de avanzar, ¿no? en terapias que de alguna manera actúen sobre la autoinmunidad, sobre el sistema inmune, pues seguro que también podrá repercutir en beneficios, ¿no? en cuanto al MOGAD. Y bueno, esto sería un poquito los avances que yo os quería transmitir así desde el punto de vista más científico, pero por supuesto yo estoy abierta a todo lo que me queráis preguntar o que no os haya quedado claro. Agustín, el micrófono. Vale, perdona. Gracias, doctora. Yo lo que quería decir es que entre las preguntas que se han hecho antes de la reunión, más las que se vienen haciendo ahora en el chat de la
del webinar y aprovecho para recordar a todos los participantes que ahora incluso durante la sesión de preguntas, si queréis formular una pregunta, os pedimos que la intentéis formular brevemente y tal a través del chat y yo se la presentaré a la doctora. Pues en este momento tenemos ya 13 preguntas y sin ningún tipo de orden especial, empezando por la primera, pues atacamos y la doctora nos responde. Primera pregunta. ¿Se han encontrado nuevos marcadores comunes en pacientes con NMO seronegativo, dice, o nuevos tratamientos? De los tratamientos ya nos has mencionado alguna cosa, pero aquí este paciente estaba especialmente interesado en los nuevos marcadores comunes para pacientes con NMO seronegativos. Mira, hay algún trabajo, pero pequeñito, sobre todo de la clínica Mayo, que sí que ha encontrado algo otros anticuerpos, algún otro tipo de anticuerpos en un grupo pequeñito de pacientes seronegativos. Pero esto solo ha sido este grupo, es decir, no se tiene que validar, se tiene que ver si realmente en otros grupos de pacientes lo pueden tener este anticuerpo y si realmente este anticuerpo juega un papel o mira, ha sido un poco casualidad que lo tuvieran. De todas maneras, ya os digo, como hay un interés mundial en este grupo de personas, ¿no?, que no tienen anticuerpos y se está estudiando, de hecho creo que ahora en la americana se presentará toda la revisión de biomarcadores en pacientes con la enfermedad que son seronegativos, así que estaremos atentos y así gran descubrimiento no hay de entrada, pero bueno, estaremos atentos un poco a esta revisión que se haga en la americana. Muy bien, pues aprovechando que mencionas este grupo internacional, como había una pregunta para esta parte de información que nos has dado, voy directamente a esta pregunta. Dice, ha hablado la doctora de que se está estudiando a nivel mundial los seronegativos de NMO. ¿Tienen los neurólogos nuestros datos o hay que facilitarnos para el estudio? No, bueno, de momento un poco, el deseo que tenemos claro. de participar y contribuir a todo lo que sea el avance en el estudio de la enfermedad. Y tanto, no, de momento lo que se hace es recopilar toda la información publicada, ¿no?, a nivel científico, ¿no?, de los pacientes que son seronegativos. Esto ha supuesto pues, la revisión de miles y miles de artículos uno a uno y ver exactamente las características de esas personas recogidas en estas publicaciones, ¿no? Pues eran hombres, eran mujeres, la edad, cuándo empezaron con los síntomas. De momento sería la investigación a este nivel, ¿eh? Luego, si en un futuro, fruto de esta investigación, se pone en marcha algún estudio más concreto, pues entonces sí que ya os diría un poco cómo se puede uno formar parte de él o qué se puede hacer. Pero de momento es como una revisión más general de lo publicado en la literatura. Muy bien, gracias. También has mencionado al principio de tu charla algo sobre los criterios del 2015 y ahí va la pregunta. Parece ser que los criterios de diagnóstico de la NMO que se elaboraron en 2015 van a cambiar. ¿En qué sentido piensas que se van a producir este cambio y por qué? Bueno, sobre todo por la parte de los seronegativos y por la parte de los anticuerpos, de los pacientes con los anticuerpos anti-MO que no estaban reflejados tampoco. Es decir, con los criterios de 2015, tú puedes tener anticuerpos anti-MOC y que te diagnostiquen de neuromielitis óptica. Y eso es algo que se quiere evitar porque son dos enfermedades diferentes y es algo que va a quedar claro en los nuevos criterios, ¿no? Pero sobre todo un poco el gran tema candente es un poco la definición de la enfermedad seronegativa. Si va a quedar dentro de los criterios o si se va a sacar fuera de estos criterios. Muy bien. Esto todavía tenemos que esperar un poquito porque yo creo que hasta finales de este año, principios del año que viene, no tendremos todavía los nuevos criterios. Está claro, gracias. Y pues mira, ahora que has mencionado también una cosa respecto a la concurrencia de las dos universidades, me voy a la pregunta 5, que precisamente habla de esto. ¿Se puede padecer simultáneamente NMO y MOGAD?
Sería mala suerte, pero la verdad es que es muy, muy infrecuente que tengas los dos anticuerpos. Es infrecuente que tengas las dos enfermedades. Creo que a nivel mundial hay un caso descrito de un niño que por desgracia tenía la neuromielitis óptica por anticuerpos contra la copolina 4 y que además desarrolló una enfermedad por anticuerpos anti-MOG. Pero es excepcional, es muy infrecuente. De la misma manera que otras enfermedades autoinmunes sí que son mucho más frecuentes que coexistan con la neuromielitis óptica, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o la miastenia gravis, estas dos, NMO y MOGAD, es excepcional que coexistan. Muy bien, pues mira, tu respuesta, María, me lleva porque viendo lo que va pasando en nuestro grupo de WhatsApp, yo me doy cuenta que que hay mucha gente que además de la NMO o además de la MOGAD, tienen otras. Tú has mencionado el lupus, miastenia. En tu experiencia de todos estos años en el clinic, ¿tú crees que es frecuente tener alguna de estas dos enfermedades, NMO o MOGAD, asociadas, o sea, añadida a otras patologías? Sí, sobre todo la neuromielitis óptica, hasta una tercera parte de todas las personas con la enfermedad pueden tener otras enfermedades autoinmunes. A veces no es necesariamente un lupus, puede ser un hipotiroidismo autoinmune o una gastritis atrófica. La gastritis atrófica, no sé si os suena, es la que produce un déficit de una vitamina que se llama la vitamina B12. A veces puede ser un vitíligo, que es la enfermedad esta que falta pigmentación en la piel y aparece una piel muy, muy blanca. Pero es muy frecuente, hasta ya os digo, hasta un 30% de las personas con neuromielitis óptica asocian otras enfermedades autoinmunes. Pues yo creo que También en el MOGAD la proporción es un poquito más baja, estaría más alrededor de una quinta parte, no está tan bien establecido, pero también hasta un 25%, perdón, hasta un 20% de los pacientes MOGAD también pueden asociar otras enfermedades autoinmunes. Pues yo creo que esta información que nos estás dando, María, yo creo, a mí por lo menos me tranquiliza, ¿no? Porque yo veo que hay realmente una preocupación. A veces la gente habla como si los médicos estuvieran equivocados o estuvieran... Pues no, señor, aunque sea, digamos, mal de mucho consuelo de tontos, no es raro, no somos todavía más raros al tener más de una patología autoinmune. Este es el problema un poco de la autoinmunidad, que puede ser que al fallar la autoinmunidad uno tenga más de una enfermedad. Correcto. Fíjate, ahora un apunte, la doctora María Sepúlveda, además de ser la doctora que nos trata a muchos de nosotros, ella también es miembro de la asociación. Ella ha querido apoyarnos, no solamente con este tipo de charlas, dándonos consejo y tal, sino que también se ha dado de alta a la asociación. Cualquier médico neurólogo que trate a este tipo de pacientes como nosotros puede darse de alta de la asociación. Lo único que no le vamos a dejar, porque la ley nos lo permite, es formar parte de la junta directiva ni tener cargos de responsabilidad en la asociación, pero ser miembro de la asociación sí, y yo por tanto, la siguiente pregunta tiene que ver también un poquito con la asociación. Dice, los pacientes que estamos fuera de las grandes ciudades no contamos con los mismos medios de diagnóstico y tratamiento que en las grandes ciudades. ¿Cómo crees que la asociación podría ayudar a que estos casos estén mejor gestionados? Bueno, eso es una gran pregunta, ¿no? Por desgracia, esto es así para todas las enfermedades, ¿no? Cuanto menos recursos, pues más dificultad. Yo creo que lo importante en estas enfermedades, ¿no? Sobre todo pues cuando además la enfermedad es infrecuente, es tener bien identificados centros de referencia en cada comunidad o en cada provincia, que hacer una buena difusión de lo que son las dos enfermedades para que el mayor número de médicos las puedan reconocer y en cuanto se identifique un paciente, pues intentar derivarlo a estos otros centros más expertise de referencia de la provincia o de la comunidad. Luego, claro, todo lo que sean los recursos más de rehabilitación, claro, esto ya sí que es más un problema. Esto ahí pues habrá que luchar, ¿no? Habrá que luchar pues para que todas las zonas
sea, tengan, o sea, canalizar bien, que las ayudas lleguen bien a todo el mundo, ¿sabes? Es decir, que una persona por estar en un pueblo pues pueda tener una vía de acceso o, ¿no? Correcta para poder hacer una rehabilitación en condiciones, ¿no? Luego también, pues aparte de hacer difusión de las principales características de la enfermedad y que los diferentes médicos la identifiquen bien, pues también que puedan tener acceso al test de detección, por ejemplo, de los anticuerpos, para que se pueda diagnosticar, ¿no? Esto pues, también va a ser importante. Y quizás también pues, con la ayuda de la asociación, pues hacer nosotros, los médicos, quizás documentos de consenso, ¿no? De que, pues, que si una persona sufre una inflamación en su nervio óptico, sea donde sea, pues que haya una serie de un protocolo, ¿no? Una serie de cosas que sí o sí a esa persona se le tengan que mirar, ¿no? E incluso pues en ese protocolo decir, pues hay que pedir los anticuerpos y si son positivos remitirlo a tal centro, ¿no? O cosas así. Yo creo que... Si yo fuera un paciente de un pueblo remoto de Albacete y el médico neurólogo que me tratara del hospital pues, de referencia más cercano que tuviera yo en esta provincia, yo le podría decir, doctor, hable usted con la doctora Sepúlveda, o hable usted con el doctor Cobo, o hable usted con el... O sea, los neurólogos aceptáis que los pacientes os digamos que habléis con otro doctor. Por supuesto. Por Pues supuesto. entonces, esto que... Mira, nosotros en el clínico, de hecho, los martes en nuestra sesión de la unidad invitamos a cualquiera de toda España que nos presenten sus casos clínicos, si así lo quieren, sí, sí. Pues esto, por favor, que se lo apunte todo el mundo y sobre todo la persona que ha hecho esta pregunta. Los médicos aceptan que les pregunten. Por tanto, si vosotros veis o nosotros vemos que nuestro neurólogo está despistado o que pensamos que no acaba pues decirle, pues mira, hay una doctora en Barcelona, hay un doctor en tal sitio y tal, que acepta que le haga usted una consulta. Y esto lo podemos hacer pues gracias a que ahora conocemos pues, a los especialistas de la NMO y Mogat en España. Pues gracias. Claro, sí. A ver, igual, sí, claro, igual le pediré yo algo más de datos, ¿no? Depende, pero no hay ningún Hombre, problema. claro. Es que sí, pueden, si tienen Qué maravilla. dudas, pueden preguntarlo, ¿no? Vale, De hecho, pues un entonces poquito veis. también, ¿no? La idea es de que en algún futuro exista también un poco un registro, ¿no? De pacientes con la enfermedad y que esto también pues suponga una alianza de todos los neurólogos que nos dedicamos también a estas enfermedades para también pues poder debatir o casos dudosos o lo que sea, poder también consultarlos, sí. Muy bien. Venga, la siguiente pregunta va para nota también, está María. La voy a leer porque es muy precisa y muy concreta. Dice, ¿tiene relación haber pasado el virus del Epstein-Barr con la enfermedad de Mogat? Y, segunda parte de la pregunta, ¿es posible que alguno de mis hijos pudiera desarrollar la misma enfermedad que yo? Pues mira, no se ha demostrado esta relación del Epstein-Barr con Mogat, de la misma manera que para esclerosis múltiple sí que hay esta relación. Para Mogat no hay esta relación. De hecho, hay niños con la enfermedad que son Epstein-Barr negativos. Así que de momento, con el nivel de conocimiento actual, de momento no se ha visto que haya esta relación. Y no es una enfermedad hereditaria. Es decir, no porque uno tenga un Mogat no quiere decir que sus hijos la vayan a heredar, ni muchísimo menos. Y tampoco la NMO, tampoco es hereditaria. Pues gracias, mira, dentro de lo que cabe, pues una buena noticia. Seguimos con las preguntas. Dice, ¿puedo ser yo un enfermo de Mogat diagnosticado cuando vieron anticuerpos MOC en mi sangre y que ahora no tenga anticuerpos MOC en la actualidad? Y entonces la pregunta siguiente es, ¿sigo siendo enfermo de Mogat aunque no tenga anticuerpos MOC? Pues mira, esa es una buena pregunta. La verdad es que, por ejemplo, en la neuromielitis óptica por anticuerpos antiacopoina 4 es muy raro que desaparezcan los anticuerpos. Una vez que uno los tiene, generalmente siempre los suele presentar, pero en cambio en el MOC no es así. Los anticuerpos anti-MOC sí que van fluctuando más, es decir, puede ser que haya momentos en que sí que aparezcan en sangre y otros momentos que no aparezcan en sangre. Esto a veces también puede estar un poco relacionado
los test de detección que utilizamos. Es decir, a ver, al final los test de detección detectan hasta cierto límite, ¿no? Si los títulos son muy, 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 muy bajitos, puede ser que por el test resulte negativo y que en realidad la persona sí que tenga una cantidad muy, muy, muy bajita de anti-MOG. Pero un paciente que se ha diagnosticado de MOGAD, si el diagnóstico se ha hecho correctamente, aunque ahora se hayan negativizado los anticuerpos, tiene el diagnóstico de MOGAD. Perfecto, porque ahí yo veo también que en el grupo hay bastantes confusiones con el tiempo en esto de que tengo anticuerpos, no tengo anticuerpos, pero la persona se define. Pues mira, en este mismo sentido, la siguiente pregunta dice, yo era paciente de MOGAD, pero hace tiempo que no tengo ni ataques ni me salen anticuerpos MOG en la analítica. ¿Se puede decir que estoy curada? Pues esta es una pregunta de difícil respuesta. Pero desde luego muy buenas noticias, tanto si no ha tenido brotes como si no tiene anticuerpos son buenas noticias. La verdad es que es un poquito difícil de decir que esté curada porque aquí sí que hay un poquito de diferencia en la MOGAD entre niños y adultos. Pero estamos viendo que los niños a veces que debutan a etapas muy, muy pequeñines, hasta los 6 años más o menos, que hacen un cuadro además de inflamación muy característico que se llama encefalomielitis aguda diseminada, y estos niños que luego negativizan, realmente luego no vuelven a hacer, o sea, negativizan los anticuerpos, realmente luego no hacen ninguna inflamación más. Ya os digo, con el nivel de conocimiento actual que tenemos. O sea, aquí sí que en niños quizás que hacen estos cuadros y luego se negativizan, sí que podemos decir que estén curados. En adultos esto es más complicado porque sabemos que la enfermedad en adultos, los adultos hacen más brotes de inflamación, pueden negativizarse los anticuerpos durante años, pero luego volver a hacer un brote y volver a positivizarse. Entonces no está tan claro. Yo un poco a esta persona le diría que está en remisión, en remisión sostenida, curación es un poquito difícil, ¿no? A medida que tengamos más experiencia de la evolución, pues lo podremos contestar mejor. Muy bien, gracias, María. Volveremos luego al tema de los títulos altos de MOGAD. Paso a la siguiente pregunta que teníamos en la lista. Dice, ¿puedes comentar las novedades sobre el ensayo clínico con células dendríticas que lleva a cabo la doctora Irati Zubizarreta? Dice, ¿ha habido algún avance importante desde la fase 1 que empezó en 2016 hasta hoy? Una pregunta muy específica. Yo me limito a leer lo que me mandan. Bueno, es cierto que la doctora Zubizarreta en el año 2016 empezó con este ensayo, no sé si lo conocéis. Este ensayo abordaba un poco la idea esta que os he explicado, ¿no? De intentar que el sistema inmune tolere la copolina 4 y por lo tanto no produzca los anticuerpos. Y la idea para ello, para hacerlo, era pues utilizando las propias células del sistema inmunitario, unas células que todos tenemos y que se llaman células dendríticas, pues se sacaban estas células del sistema inmunitario de las personas que participaban en el estudio, se las exponía ahí a la proteína, a la copolina 4, para inducirles que la toleraran, ¿no? Y luego esas células ya que eran tolerantes se las volvía a poner al paciente, ¿no? En vena. Realmente el estudio inicial se hizo con pacientes con esclerosis múltiple y solo participaron 4 pacientes con neuromielitis óptica. Es decir, realmente el grupo de personas que participó con la enfermedad fue muy pequeñito. Entonces, un poco lo que se vio en este estudio era que la administración de estas células tolerantes o tolerogénicas pues era seguro. Realmente las personas en general lo toleraron muy bien y no experimentaron ningún efecto adverso ni tuvieron ningún problema, ¿no? Y lo que se vio sobre todo en las personas con esclerosis múltiple es que estas células sí que eran capaces de inducir algunos cambios en su sistema inmunitario, porque había como más expresión de las proteínas antiinflamatorias. Entonces, pero claro, en los 4 pacientes con NMO, pues esto no fue tan evidente. Entonces, el estudio continuó, pero continuó con pacientes con esclerosis múltiple. Con neuromielitis óptica no se ha hecho.
El estudio con esclerosis múltiple sí que está todavía reclutando pacientes. Ahora lo lidera la doctora Blanco, de aquí en el Hospital Clínico, y todavía no tienen resultados porque todavía se están participando pacientes, pero digamos que en NMO no se ha hecho solo en esclerosis múltiple. Muy bien, pues oye, gracias por el detalle también. Era una pregunta muy concreta y has dado una respuesta también muy concreta. Gracias, María. Dice, esta es una pregunta muy sencilla, alguna parte ya quizás la has contestado, pues simplemente recordar a la persona que tiene esta inquietud cuáles son los tratamientos disponibles en España para los pacientes de MOGAD. Buena pregunta. Pues con indicación como tal en la enfermedad no tenemos ninguno, ni en España ni a nivel mundial, porque no hay. Entonces un poco los tratamientos que se utilizan son tratamientos que son inmunosupresores, que son tratamientos que lo que hacen es intentar calmar al sistema inmunitario o directamente matar células del sistema inmunitario para que no fabriquen los anticuerpos. Entonces tenemos algunas medicaciones como por ejemplo la azatioprina, el micofenolato. Claro, os digo el nombre de los medicamentos, que igual la marca comercial es el Imurel, por ejemplo, la azatioprina, el Celcep para el micofenolato, las inmunoglobulinas intravenosas, el rituximab. También hay otro fármaco que se llama tocilizumab. Estas son un poco las... Y luego la cortisona, la cortisona también, la cortisona oral, también se utiliza en el tratamiento del MOGAD. Estas serían un poco las medicaciones que se utilizan más frecuentemente en España. Muy bien, pues ahora entiendo la preocupación, ¿no? de estos pacientes que tenemos en toda la geografía de España. Claro, ante esta situación yo entiendo que cada médico intenta hacer lo que pueda, ¿no? Y no existe pues venga, qué importante es la investigación en este caso. Siguiente pregunta, María. Dice, en la RASEN 2024 de Valencia, la doctora Sepúlveda presentó una comparativa entre las lesiones producidas, no sé si en el cerebro o en la médula, de la NMO y de MOGAD. Y nos explicaba que en el caso de MOGAD estas lesiones son recuperables y que en el caso de la NMO no. Esto no se lo puedes ahora aquí desglosar nada, simplemente un poquito más para los que no estuvimos en la RASEN. Mira, esto es sencillamente, o sea, esto lo que traduce es que son dos enfermedades diferentes. Es decir, cuando el anticuerpo contra la acoporina 4 se une a la acoporina 4 en la neuromielitis óptica, se desencadena unos mecanismos de inflamación tan severos que es difícil que esta inflamación se recupere. ¿De qué va a depender que se pueda recuperar? Pues de que se ponga cuanto antes un tratamiento y que además el tratamiento antiinflamatorio sea enérgico. Es decir, en los pacientes con la enfermedad, con la neuritis óptica, vamos a saco. Hay que ir a por todas a intentar que no tengan inflamación o a disminuir esta inflamación, ¿vale? Porque sabemos que esto está bien demostrado, que cuando se une el anticuerpo a la acoporina, allí se activa toda una parte de la inflamación natural del cuerpo, que es el sistema del complemento, que es la interleuquina 6, que produce muchísima destrucción. Pero esto no sucede así en los MOC. De hecho, no sabemos bien qué sucede. Pero de alguna manera, cuando los anticuerpos MOC se unen a la mielina y la inflaman, también hay un gran acúmulo de linfocitos que realmente este tipo de respuesta responde mucho mejor a los tratamientos antiinflamatorios, incluso a los menos agresivos. Pero esto no quiere decir que cuando un paciente con MOGAD hace un brote inflamatorio no tengamos también que actuar enérgicamente. Si es necesario hay que intentar actuar cuanto más rápido y con los tratamientos que tengamos más eficaces para frenar la inflamación. Pero son diferentes anticuerpos, diferentes mecanismos por el que producen daño. Y en este sentido es más lesivo el anticuerpo contra la acoporina 4, los mecanismos que se desencadenan con la acoporina 4. Muy bien, pues gracias por hacernos este resumen y esta explicación que luego tú mostraste de radiografías concretas, ¿no? en este congreso. Más preguntas. Dice, ¿cuál es? Ostras, esto yo me acuerdo que lo preguntamos también en el encuentro médico-paciente, era una de las preguntas más así que chocaban, Por tanto, ahora tranquilidad, yo te la pregunto y que nadie se asuste. Dice, ¿cuál es la consecuencia más grave que ha sufrido algún paciente
del grupo de pacientes que trata la doctora con MO o con MOGAD? O sea, ¿se ha muerto algún paciente? ¿Hay alguno que ya ha quedado en silla de ruedas y ya no puede andar? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia más grave que ha sufrido algún paciente del grupo de pacientes de esta enfermedad que trata la doctora? A ver, cualquier enfermedad potencialmente te puede matar. Esto es así, ¿eh? Lógicamente, también depende al final de muchos factores, pero tuvimos una paciente que la diagnosticamos y que se nos murió con neuromielitis óptica. ¿Por qué? Pues porque tuvo la gran mala suerte de hacer la inflamación en el centro respiratorio. Ya. Intentamos por todos los medios todos los tratamientos para intentar bajar la inflamación, pero no hubo manera. No respondió y la persona quedó con una imposibilidad para respirar. Y esto quiere decir que tenía que estar conectada a un respirador de por vida. Y la paciente nos pidió, por favor, que no quería seguir. Y así fue, ¿eh? Claro, con las otras consecuencias que podemos tener por la enfermedad, pues dependen un poco de la rapidez con que se instaure un tratamiento inflamatorio lo más pronto posible, y también deciros que los tratamientos que tenemos ahora pues son más eficaces que cuando ni siquiera se conocía la enfermedad, porque pensad que los anticuerpos de esta enfermedad, de la neuromielitis óptica, se conocieron en el año 2004. Antes no se conocían. Entonces eran pacientes que quedaban ahí un poco pues, dentro del espectro de la esclerosis múltiple, y que se le daban tratamientos a veces de la esclerosis múltiple que hoy sabemos que no van bien. Entonces, claro, si una persona hace una inflamación del nervio óptico muy severa y no se le pone un tratamiento preventivo adecuado, porque pienso que es una esclerosis múltiple y le pongo un tratamiento que no lo va a ir bien y vuelve a hacer otra inflamación, pues al final se queda ciega, ¿eh? Igual, si hago una inflamación muy, muy grave de la médula y no le pongo el tratamiento, pues lógicamente puedo quedarme pues que no pueda caminar o en silla de ruedas. Pero ya os digo, esto tiene mucho que ver con el hecho de que no se conocía la enfermedad y de que los tratamientos que teníamos no eran los adecuados. Yo creo que esto está cambiando y ha cambiado en la enfermedad. También, lógicamente, los médicos tenemos que conocerla, la enfermedad, porque lógicamente lo que no se sabe no se diagnostica, ¿no? Y yo creo que pues cada vez más neurólogos, o si no bien todos, pues ya conocen, ¿no? Tanto que existe la NMO, por supuesto, como que también existe la enfermedad asociada a anti-MOC y los síntomas que puede producir, ¿no? Muy bien. Pues mira, primero de todo, gracias por la sinceridad. Yo creo que esto es lo que estamos buscando de los médicos que entrevistamos, que nos expliquéis realmente lo que está pasando y tal. Y a mí esto me hace reflexionar, ¿no? Y como dice Laia muchas veces, me hace dar gracias cada día por el nuevo día que estoy viviendo, ¿no? Muy bien. Entonces, dice, una cosa muy sencilla, esto tú ya lo has mencionado un poquito en tu parte de presentación, pero como esto está grabado y ahora te voy a decir que lo repitas y van a ser nombres difíciles de escuchar, pues tú lo vuelves a decir despacito, porque el que ha hecho esta pregunta, luego, si está aquí, perfecto, y si no, se lo irá con el vídeo y lo podrá explicar a su médico, que seguramente está en un pueblo. Dice, ¿podrías decirme otra vez cuáles son los fármacos aprobados en España específicos para la NMO? Sí, mira, los tratamientos que tienen indicación específica para la NMO son el satralizumab, que el nombre comercial es impronunciable, se llama Enspring, satralizumab, y el otro tratamiento aprobado en España para la NMO es el inebilizumab. Inebilizumab es el otro tratamiento. Estos dos, el satralizumab y el inebilizumab. Lo que pasa es que, ya os digo, a nivel del Gobierno de España, de la Agencia Española del Medicamento, solo podemos utilizar estos dos tratamientos en una persona que no haya respondido previamente a rituximab o a micofenolato o a zatioprina. Es decir, no, aunque estos fármacos nuevos tengan la indicación para la enfermedad, no podemos utilizarlos como un primer tratamiento.
Perfecto. Se llaman tratamientos de segunda línea, ¿no? Sí, exacto, como de segunda línea. Ujú. Muy bien. Muy bien. Pues gracias, Deciros María. también que hay otro grupo de fármacos que son los medicamentos contra el sistema del complemento, que no sé, que supongo que igual alguno de vosotros también habrá oído hablar del eculizumab o el rabulizumab, que estos fármacos también tienen la indicación para la enfermedad, pero que en España no está aprobada su financiación. Del eculizumab no está aprobada y del rabulizumab en principio estaban intentando pues a ver si el laboratorio se llegaba a algún tipo de acuerdo. A día de hoy todavía no está aprobada su financiación. Muy bien. Veremos si en un futuro si se llega a algún acuerdo y bueno, pues si se aprueba su financiación, pues sería un tercer fármaco que estaría disponible, pero a día de hoy no está todavía aprobado. Muy bien. María, ya prácticamente hemos llegado a la hora del webinar, pero a través del chat, pues todavía no me quedan por presentarte 1, 2, 3, 4, 5 preguntas más. Yo creo que si os parece bien, pues somos flexibles y acabamos de presentar todas las preguntas que se han hecho también en el chat. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con las 5 últimas. Dice, ¿los nuevos tratamientos para MOGAD se podrán usar en menores? Porque a lo largo de tu discurso has dejado entrever eso, que se estaban estudiando nuevos tratamientos para MOGAD. Los tratamientos se están ensayando en población adulta. Creo que no están incluidos niños, pero uno seguro que no incluye niños. Con lo cual, bueno, de entrada, si solo se testan en población adulta, solo se pueden dar en adultos. El problema de los niños es que, de la misma manera que los adultos con MOGAD sí que presentan muchos brotes, en el caso de los niños, la proporción de niños que tienen así más brotes es menor. Hay más niños con MOGAD que solo tienen un brote único y ya está, que no adultos. Adultos con un único brote hay menos de MOGAD. Así que yo de entrada te diría que no, que yo creo que saldrán con indicación en adultos, pero bueno, habrá que ver. Muy bien, mira, Miriam nos pone una pregunta sobre la anterior, que yo no voy a esperar porque si no, no se va a entender, ¿no? Miriam, al oírte hablar de los medicamentos autorizados en España para la NMO, que los has explicado súper bien y súper despacio, que yo ahora ya sé cuáles son, dice, ¿estos fármacos, María, son indicados para NMO? Dice, no son indicados para la NMO seronegativa, ¿verdad? Por tanto, ahí Miriam tiene el problema este de la seronegatividad. Correcto. O sea, que no son apropiados. El problema es que, claro, estos fármacos se han desarrollado en estudios que se hicieron en pacientes con los anticuerpos positivos. Vale. Entonces, esto ha hecho que las autoridades sanitarias los hayan aprobado en los pacientes con los anticuerpos positivos. Sí que estos estudios, algunos, permitían que algunos pacientes que tuvieran pues, las características clínicas características, pero no los anticuerpos, pudieran participar, pero el grupo de pacientes seronegativos que pudo participar fue muy pequeño. Entonces, realmente no se pudieron obtener resultados buenos, ¿no? de eficacia en este grupo tan pequeñito de pacientes seronegativos. Y esto ha hecho que las autoridades sanitarias, pues solamente, efectivamente, perdonad que esto no lo he dicho, solamente estén aprobados en los pacientes que son positivos para la coporina 4, para los anticuerpos contra la coporina. Pues gracias, Miriam, por hacer también esta puntualización. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿los tratamientos inmunosupresores pueden hacer que aparezcan otras enfermedades autoinmunes que estaban allí latentes y tal en pacientes de MOGAD, por ejemplo? No. No. Los tratamientos inmunosupresores te dejarán sin defensas. Te pueden producir, tendrás un riesgo aumentado de infecciones, ¿no? Y por eso antes de dar un tratamiento inmunosupresor, pues a veces hay que revisar bien, ¿no? Que no puedas tener una infección ahí latente, escondida, que no te esté dando problemas. Pues habrá que revisar bien, por supuesto, que estés bien vacunado, pero en principio no te va a exacerbar ninguna enfermedad autoinmune. Vale. Específico, ni siquiera a largo plazo.
No, es decir, sí que hay fármacos inmunosupresores, sobre todo los más clásicos, que a largo plazo pueden dar problemas, pero no autoinmunes. Vale, no, Por es que ejemplo, pregunto porque, bueno, la mi hija tiene 10 años y ya lleva 5 años con rituximab. Pues mira, del rituximab ya hay bastante experiencia de uso y realmente no, ya te digo, sí que puede favorecer las infecciones, ¿no? Pero así que pueda acabar desencadenando en una enfermedad autoinmune, no. Vale, vale, gracias. Muy bien, gracias Noelia por la puntualización. Venga, y luego ha habido un momento en que tú hablabas de las enfermedades asociadas a los pacientes de NMO, que has dicho que había un tercio que tenían otras, pues hay una persona que nos ha hecho la siguiente pregunta. Fibromialgia y endometriosis también se consideran como enfermedades autoinmunes que pueden estar asociadas frecuentemente a pacientes de NMO. No, la verdad es que no se consideran enfermedades autoinmunes, ni la fibromialgia ni la endometriosis. Lo que pasa es que son enfermedades prevalentes, es decir, son enfermedades frecuentes en la población, por lo tanto, pudiera darse el caso de que algún paciente coincidieran, ¿no?, las dos enfermedades, pero no son enfermedades autoinmunes. Vale, pues gracias por la puntualización. Mira, hay una persona que nos pregunta, dice, ¿cuáles son los centros de referencia en la Comunidad Valenciana a los que yo me puedo dirigir por ser paciente de esta enfermedad? O bien no hace falta que me lo digas y me voy directamente a otra comunidad donde sé que hay este tema y ya se trata correctamente. Bueno, es cierto que no en todas las comunidades hay quizás centros que han prestado tanta atención a la neuromielitis óptica o el MOGAD. En la Comunidad Valenciana, la FE de Valencia, por ejemplo, es un centro muy de referencia para estas dos entidades. De hecho, en la FE, el doctor Ventura Casanova también fue de los primeros en España en analizar los anticuerpos anti-MOG. En caso de dudas, siempre puedes pedir una segunda opinión en otra comunidad autónoma. Está la opción, ¿no?, de pedir una derivación vía lo que se llama un SIFCO y si quieres puedes pedir una segunda opinión en otro centro. El problema del SIFCO es que tu comunidad autónoma te lo tiene que aprobar, ¿no? Te tiene que aprobar que realmente dentro de tu comunidad no haya ningún centro de referencia que te pueda atender correctamente a lo que tú estás planteando. Pero bueno, si por lo que fuera estás en una comunidad que realmente no hay ningún centro así más especializado, siempre podrías pedir esta posibilidad de que te lo estudien en otra comunidad vía SIFCO. Si la persona que ha hecho esta pregunta quiere comentar algo en vivo y en directo con la doctora, creo que no sé si es Elena o María Elena, o Esther o María Esther, lo podéis hacer ahora, podéis poner la voz y si tienes algún comentario adicional a lo que acaba de decir la doctora sobre tu pregunta. Sí, bueno, he sido yo, Miriam. Miriam, Sí, perdona, no sabía quién había sido. Miriam, sí. ¿quieres comentarle alguna cosa más a la doctora? No, lo he explicado bien. Yo soy de un pueblo de Valencia y solicité el traslado a la FE con el doctor Ventura Casanova, pero solamente recibí la contestación de que el tratamiento que me estaban poniendo, pues que estaba conforme a los criterios que había. Pero no me aceptaron la derivación allí en principio. La cosa es que mi neurólogo solamente me lleva a mí y otro caso, entonces va probando un poco conmigo. Por eso preguntaba si la posibilidad de a lo mejor derivar a otra comunidad o volver a solicitar un centro de referencia. Sí, la verdad es que el problema de las derivaciones depende en última instancia de las autoridades médicas de la comunidad, ¿no? Si ellos consideran que en tu centro te están atendiendo bien, te la pueden denegar, pero no sé, es raro, ¿eh? Normalmente para una enfermedad tan infrecuente como es la NMO, no sé,
Si intentas poner que estás teniendo, no sé, algo de actividad o tal y que no acabas o que quieres una segunda opinión, yo creo que sí que te la podrían conceder. Sí, Hombre, lo volveré por a proximidad, solicitar. yo creo que la C estaría bien por proximidad, ¿no? Pero Sí, porque la tengo a 1 hora de aquí y durante este año con el rituximab he tenido varios brotes también que he tenido que recurrir a a la corti- corticoides, sí, en el hospital. Por lo tanto, pues poner eh, eso en la derivación. Oye, que estoy con rituximab, pero estoy teniendo brotes. Necesito una segunda opinión en un centro de referencia. vale, vale, pues lo haré así. Gracias. Oye, pues qué bien, Miriam, que hayas podido exponer tu caso. Miriam es una de las personas que se ha apuntado recientemente a la asociación. Me encanta, ¿no? Que haya podido tener esta ocasión de hablar contigo, María. Y la última pregunta, son las 7:12. Yo creo que vamos, en 3 o 4 minutos ya terminamos para que la gente se organice la tarde del viernes. Dice la última pregunta: ¿tener los títulos MOOC muy altos aumentaría la posibilidad de tener un brote? No, no se ha relacionado el título de anticuerpos con la actividad. Puedes tener los bajos y tener un brote, y puedes tener los altos y no tener actividad. Si los anticuerpos, esto pasa también un poquito en la Capolina 4, lo que nos ayuda sobre todo es para el diagnóstico de la enfermedad, pero luego la cantidad en sí no nos ayuda tanto a saber si hay riesgo o no riesgo de brote. Muy bien, pues esta era la última pregunta que teníamos en la lista. Si alguien quiere decir algo o yo te paso la palabra, está Noelia, y hacemos un poquito la clausura y el agradecimiento a la doctora otra vez. No, sí, sí, agradecer a María como siempre, muy clara, la verdad es que da gusto. Las cosas como son, da gusto, lo entendemos todo, resuelve muchas dudas de mucha gente. Ah, y bueno, no, yo vi que el 2 de abril vas a tener una sesión que a mí me interesa bastante. Espero poder, ya sabes lo que hablo, espero Es un poder. reto, ¿eh? Sí, tiene una sesión informativa donde van a tratar el hecho de que si el MOGAD puede llegar a ser neurodegenerativo o no, ¿no? Exacto. Y es un tema que creo que para mí, para mí es muy importante sobre todo por el deterioro cognitivo. Uh-huh. Y espero que en cuanto pase, porque son sesiones privadas donde no tenemos acceso, espero que en cuanto pase podamos saber un poco más. Porque me parece bastante interesante, porque, a ver, hablaba de los niños con MOGAD, que sí, pero el problema es que hay un 10-20% que no lo viven tan bien y Claro. que están teniendo, mi hija tuvo 8 brotes en 2 años. Uh-huh. Y de todo tipo y con tratamiento muy pesado, y yo veo cosas en el día a día que aún con tratamiento me llaman muchísimo la atención a mí y a los profesionales que trabajan, que están con ella. Uh-huh. Y es una sesión que me parece muy interesante, Uh-huh. Y eso, yo creo que en nombre de todos, eso, agradecerte esa facilidad que le das al tema, porque Pasión, somos quería decir muchos. pasión. Es que somos muchos que buscamos respuestas en Internet y son palabras tan complicadas, explicaciones que cuesta mucho, es muy lioso, y tú tienes esa Uh-huh. manera de explicarnos las cosas de una manera que lo entendemos y ya se nos quita la duda, que da gusto y alivia bastante, quita peso. Así que muchísimas gracias. Un momentito, Ana levantó la Noelia, mano. Ana había levantado la mano. Ana. Sí, Sí. una preguntilla, muchísimas gracias. Antes de nada, Uh-huh. habías hablado del tema de que el recuento de MOGAD o de NMO de anticuerpos y tal no influye en si vas a tener más brotes, más intensidad, menos. Pero el del linfocito sí. Cuanto más linfocitos tienes más posibilidades de tener un brote y más grave, más agresivo. La neuromielitis óptica por acuapolina 4, sí. O sea, cuanto más linfocitos de un tipo muy específico, que son los linfocitos que producen los anticuerpos. O sea, cuanto más linfocito que expresan un tipo de receptor que se llama CD19 tienes,
o incluso cuanto más linfocito de memoria que se llama tienes más riesgo de tener un brote. Porque son las células que están ahí para fabricarte el anticuerpo. Uh-huh. Muy bien. Pues venga, con la... Es importante, ¿eh? Las personas que están con la enfermedad y con rituximab, pues hay que irle midiendo bien estos linfocitos, sí. Esto en el MOGAD, ¿veis? No es tan claro. En el MOGAD las personas no está tan claro que porque eleven estos linfocitos vayan a tener un brote, pero en la copolina 4 sí. Por lo tanto, la doctora nos está dando otra pista para que hablemos con nuestros neurólogos, ¿no? Preguntadle a vuestros neurólogos si tenéis NMO con la copolina 4 positiva, ¿cómo estoy de linfocitos? Sí, los CD19, CD20. Uh-huh. De acuerdo, esto es una pregunta que ellos todos tienen que poder responder tranquilamente porque nos hacen las analíticas cada cierto tiempo. Exacto. Muy bien. Pues mira, en nuestro caso no vamos a tentar a la suerte. ¿Eso solamente es para los positivos o también para los negativos? El tema de los linfocitos. Claro, tú en los negativos, nosotros al no encontrar anticuerpo, ¿qué papel juegan estas células productoras de los anticuerpos en un paciente que no le detectamos anticuerpos? Es una buena pregunta. A ver, un poco por sentido común deberíamos aplicar lo mismo, ¿no? Es decir, pues hombre, cuando una persona, aunque sea seronegativa, si empieza ya a repoblar estas células y está con rituximab, pues lo suyo sería que recibiera otra dosis de rituximab. Pues entonces, aquí lo dejamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los participantes, los que habéis tenido curiosidad, los que os habéis apuntado recientemente a la asociación. Como dijimos en nuestro lema, juntos somos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.